Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Nuevamente la libertad de prensa en Colombia es blanco de los criminales. El periodista Luis Carlos Cervantes, director de una emisora en el municipio de Tarazá, Antioquia, fue asesinado a manos de sicarios mientras esperaba a su hijo a las afueras del colegio. No obstante a que el comunicador había sido objeto de amenazas hace poco menos de un mes, la Unidad Nacional de Protección desde hacía 15 días le había retirado el esquema de seguridad bajo el argumento de que su vida no corría peligro. Tristemente en Colombia, la historia se repite. En los últimos años han sido asesinados más de 77 periodistas, sin contar con las agresiones y amenazas de las que son objeto los comunicadores. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias 6-30 de telecaribe.com, en Facebook como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Por crimen del periodista Jaime Garzón, Fiscalía llama indagatoria al general en retiro Rito Alejo del Río. Cerca de 1 millón de personas portan armas ilegales en Colombia. Nuevamente, Procurador General de la Nación arremete contra proceso de paz en La Habana. Millonarias pérdidas dejó paro cívico por la dignidad en La Guajira. Duro golpe al narcotráfico en la región Caribe. En La Guajira fue desmantelado un laboratorio de cocaína al servicio de las bandas criminales. Y en Bolívar, policía incautó más de 140 kilos de alcaloide en Turbaco. Arrestan a gerente de Comeva por incumplimiento de tutela que ordenaba la entrega inmediata de un tratamiento médico a paciente de la tercera edad. Indignación en Colombia por los insultos racistas de un locutor argentino contra Teófilo Gutiérrez. Tenemos la nota. Muchísima atención, nuevamente la Fiscalía removió el caso del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En esta ocasión llamó a versión libre al general en retiro Rito Alejo del Río, quien para la época era el comandante de la Brigada 13 de Bogotá. El ex militar hace parte del grupo de testigos de la Fiscalía en el caso Garzón, entre los que se cuentan el ex paramilitar, alias Don Berna, y 2 oficiales de la policía y el ejército. Más noticias, según las autoridades, actualmente hay 1 millón de armas cuyo salvoconducto no ha sido revalidado. Reportes indican que la misma cantidad de personas obtuvieron armas de manera ilegal. De acuerdo con una investigación, casi 1 millón de personas portan armas de manera ilegal, lo que significa que la han obtenido en el mercado negro, sin que exista control o información alguna sobre sus portadores. Organismos de inteligencia suponen que son estas armas con las que se cometen los delitos. Asimismo, un informe de las fuerzas militares establece que de las 2 millones de armas que estuvieron amparadas legalmente, solo el 50% tienen sus permisos para porte vigente. Las autoridades indican que ante el alarmante aumento en el porte de armas en el país, es necesario realizar el proceso de revalidación. Las personas que no revaliden el permiso de porte incurren en una grave infracción y hasta pueden perder el arma en caso de ser sorprendidos en un puesto de control o una requisa espontánea. De portar un arma obtenida de manera ilegal, deberán responder por el delito de porte ilegal de arma de fuego. El Procurador General de la Nación habría arremetido nuevamente contra el proceso de paz. Aquí está toda la información en las noticias. Nuevamente el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le dio una patada al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. Lo que quieren la FARC es impunidad. La decisión de la Corte Constitucional, que precisamente lo que establece es que los responsables de delitos de lesa humanidad y los genocidas no pueden participar en política. Con estas declaraciones, el procurador arremete contra el proceso de paz que lleva más de 1 año. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. En La Guajira, comerciantes advirtieron millonarias pérdidas durante la jornada de protesta del día anterior. La Cámara de Comercio de La Guajira confirmará cuáles fueron los renglones de la economía que se vieron afectados con el paro cívico departamental. Fuentes de la Cámara de Comercio de La Guajira informaron que aún no se han tabulado las pérdidas económicas que dejó el paro en el departamento. Representantes del turismo aseguran que las jornadas de protestas como las de ayer generaron inestabilidad económica. No, el impacto es bastante fuerte. Yo pensaría que es un poco negativo. Por ponerte un caso, ayer había varios pasajeros que tenían que salir por Valledupar
y no pudieron salir. Tuvieron que quedarse acá en Riohacha y las tarifas se les incrementó porque tuvieron que pagar mucha diferencia. Se espera que en las próximas horas se conozcan las cifras que dejaron la parálisis del 90% de la actividad comercial y el transporte en los 15 municipios de la península. La información desde Riohacha con Yuri Reales Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y con el apoyo de la DEA en La Guajira desmantelan un laboratorio para el procesamiento de cocaína. De acuerdo con el reporte, el cristalizadero tenía una capacidad de producción mensual de 100 kilos de droga. En un operativo coordinado con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la Policía Nacional desmanteló un laboratorio para el procesamiento de cocaína en Albania, departamento de La Guajira. En el procedimiento judicial fueron capturadas 4 personas y también fueron incautadas una considerable cantidad de cocaína y pasta de coca. Incautan 131 kilos de clorhidrato de cocaína, aproximadamente 5.400 gramos de base de coca y una serie de insumos sólidos y líquidos que servían para el procesamiento de dicha droga. Aunque las autoridades no revelaron las identidades de las personas capturadas, se pudo conocer que son oriundas de Huachaca, departamento del Magdalena. La información desde la capital Guajira con Yuri Reales Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y labores de inteligencia de la Policía Antinarcóticos permitieron hallar en el interior de una volqueta 140 kilos de cocaína de alta pureza. El alcaloide, según las autoridades, tenía como destino los mercados de Centroamérica. Los 140 kilos de la sustancia venenosa fueron hallados en esta volqueta, mimetizados en el chasis y en la llanta de repuesto. Camuflada en la parte superior del volco, una estructura metálica, que normalmente es una superficie en madera, pero en esta ocasión la utilizaron como caleta. El seguimiento que hicieron los hombres de la Policía Antinarcóticos permitió ubicar el alijo en este parqueadero ubicado en el barrio Plan Parejo, municipio de Turbaco, en Bolívar. Llevamos un poco más de 11 toneladas de clorhidrato de cocaína, 11 toneladas, 200 kilos en la ciudad de Cartagena. El vehículo donde se encontró el alcaloide quedó inmovilizado. Las autoridades no reportaron capturas. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Con 5 días de arresto y una multa fue sancionado el gerente de Comeva Regional Atlántico por incumplir un fallo de tutela para realizar un procedimiento a un paciente en estado de discapacidad. Por no acatar una acción de tutela, el gerente regional de la EPS Comeva, Carlos Alberto Barraza Coronel, fue sancionado con 5 días de arresto y el pago de 5 días de multa por no acatar dicha acción y 4 requerimientos judiciales que obligaban a dicha EPS de cumplir un procedimiento a un paciente en estado de discapacidad que debía ser remitido a la ciudad de Medellín. Con diagnóstico de infecciones urinarias, disfunción neuromuscular, síndrome de colon irritable y gastritis. Gloria Guzmán, abogada experta en salud y representante legal del usuario, explicó esta falta. No fue diligente, que fue muy omisivo y que su conducta definitivamente se constituyó en una burla. La abogada enumeró los derechos que fueron vulnerados al paciente, que pertenece a la tercera edad. Y es que a diario la Personería Distrital de Barranquilla recibe más de 3.000 quejas de los usuarios por malestar con el servicio. Le fueron vulnerados el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección a personas débiles y disminuidos físicos, también la integridad física, la vida en condiciones dignas y en general todos sus derechos humanos. La jurista hizo un llamado a las EPS en la ciudad para que atiendan de forma diligente a sus usuarios y evitarse acciones legales. Y las autoridades de policía investigan el asesinato de 2 hombres, uno en el sector de Barranquillita y el otro en Baranoa. Las autoridades de policía investigan el asesinato de 2 hombres en hechos aislados en las últimas 12 horas en el municipio de Baranoa y el sector de Barranquillita. El más reciente fue el hallazgo en horas de la tarde de hoy del cadáver de un hombre en la trocha conocida como La Tomatera en el municipio de Baranoa. Según peritos del CTI, la víctima fue identificada como Víctor Rafael Coronado de los Reyes, de 31 años, de quien, según informes de la Policía del Atlántico, era conocido con el alias del Archi, habría sido capturado en días pasados por el delito de extorsión. Otro hecho que es materia de investigación es la muerte de un hombre en el sector de Barranquillita. La víctima, aún sin identificar, presentaba más de 16 puñaladas y golpes en varias partes de su cuerpo. Hasta el momento se desconocen los móviles y autores de estos crímenes. Según defensores de derechos humanos, la crisis carcelaria del país se habría salido de las manos hasta de los mismos guardianes. En todo el país, miembros del sindicato del IMPEC pidieron al gobierno nacional tomar medidas de choque, ya que la guardia no da abasto. Según las normas internacionales penitenciarias, por cada 5 internos debe existir un guardia para su custodia. Sin embargo, en Colombia esos protocolos están lejos de cumplirse. En cárceles como Ternera de Cartagena, existen solo 15 funcionarios del IMPEC por turno
para atender a más de 2.559 presos. En promedio, un guardián debe estar al pendiente de más de 200 o 300 reos por patio. Esta situación se repite en otros centros carcelarios de la región Caribe. Aquí en la cárcel Modelo uno ve pabellón que tiene un promedio de 700 internos y es manejado por un solo funcionario. Entonces uno dice, ¿dónde está la igualdad de la fuerza? ¿Dónde está la seguridad? Y es que esta falta de personal, según lo indican miembros del sindicato del IMPEC, ha derivado en el represamiento de órdenes de traslados a citas médicas o audiencias de internos que están a punto de salir a libertad, o en otros casos, reclusos que son dejados en libertad por vencimiento de términos. No contamos con el personal suficiente para cumplir con el total de ellas, entonces se le da prioridad a las emergencias médicas y a las diligencias de justicia y paz por la cuestión de las víctimas y algunas diligencias de conocimiento cuando son formulaciones de acusación o vencimiento de términos. Para los defensores de derechos humanos, esa situación agrava la crisis carcelaria que hoy atraviesa el país. Un motín, el tema de atención en seguridad en todo el establecimiento no da abasto al tema de seguridad. Creo que las peticiones que ya está haciendo el sindicato son justas desde el punto de vista en que debe ampliarse la cobertura en materia de seguridad. Por su parte, el director regional del IMPEC se pronunció ante esta situación denunciada por miembros del sindicato y defensores de derechos humanos. Siempre hará falta gente. De todas maneras, con los funcionarios que tenemos, hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con nuestra misión, con nuestra función constitucional. Según cifras del Instituto Penitenciario y Carcelario, en las cárceles de la región Caribe hay por lo menos 14.000 presos entre sindicados y condenados. Según lo dicho por el sindicato, los funcionarios no dan abasto para controlar a toda esta cantidad de reclusos que en los últimos días han protagonizado una serie de hechos violentos. Por tal razón, han pedido a las autoridades nacionales que declaren una emergencia carcelaria. Y hasta ahora continuamos con más noticias. Molestos se encuentran los habitantes del conjunto residencial Ciudad del Sol, ubicado en la ladera noroccidental de Barranquilla, con la Secretaría de Gobierno Distrital, por el desalojo, al parecer irregular, que se intentó llevar a cabo el fin de semana. Los propietarios iniciarán acciones legales. Estas imágenes corresponden al desalojo que en días pasados intentó llevar a cabo la Secretaría de Gobierno con la Defensoría del Pueblo Distrital en el conjunto residencial Ciudad del Sol 1, ubicado en la ladera de Campo Alegre. Esto generó molestia y rechazo entre los habitantes del conjunto y sus representantes legales, quienes tildaron este hecho como arbitrario e irregular. Eso es un abuso con la gente, eso lleva un procedimiento. Usted no puede llegar a decir, vengo a evacuarlo y le doy término hasta el domingo. Porque primero, ¿cómo se van si no tienen 5 centavos por los arriendos? Tienen que pagarle primero los arriendos. Segundo, tienen que socializar la idea. Deben darle un término para conseguir donde dicen. Los habitantes del conjunto Ciudad del Sol aseguran que iniciarán acciones legales contra la Secretaría de Gobierno Distrital por estos hechos que señalaron como un atropello. El acto ya dijo que era un desalojo, pues si uno fuera un colono, como si esta fuera una tierra que uno se hubiese robado. Aquí la gente vino, pagó su construcción y es que está uno viviendo. Entonces tienen que pagar a las personas. Las Noticias intentó comunicarse con la secretaria de Gobierno Distrital, Josefa Casiani, para conocer por qué este procedimiento se dio sin ser socializado previamente con los propietarios del conjunto Ciudad del Sol, pero esto no fue posible. Las 124 familias que habitan este conjunto aseguran que no abandonan sus casas por temor a que no les paguen los arriendos, asegurando que otros que han evacuado aún no les pagan los 800.000 mensuales. Estas personas exigen una reubicación digna. ¿Hacia dónde piensa el señor Alejandro Char, utilizando estos medios, hacia dónde piensa él hacer la reubicación de la familia, de las 264 familias que vivimos aquí o que en su momento vivieron, porque ahí hay una mitad del conjunto que ya se fue de este conjunto residencial?
Buenas noches y mucha atención que en las últimas horas habitantes del barrio La Candelaria han mantenido bloqueada la vía de la Cordialidad debido a que cumplen ya 72 horas sin el servicio de energía eléctrica. Los manifestantes exigen la inmediata intervención de las empresas Electricaribe, entre otras, para que solucionen este problema. En otras noticias, la recién nombrada ministra de Transporte, Natalia Bello, entregó hoy a la alcaldesa Elsa Noguera y a su asesora en el cargo, María Teresa Fernández, un balance general de su trabajo en la Secretaría General del Distrito. Asimismo, se comprometió a trabajar desde esta cartera para que temas relevantes para la ciudad como el aeropuerto Ernesto Cortizos, el Transmetro y los recursos que hacen falta para terminar las obras de ampliación de la doble calzada de la Prosperidad se cumplan. Esta es toda la información en las noticias Última Hora. Sigan en estudio con más información. Gracias, Tatiana. Estaremos pendientes a esta información. Y los comerciantes de Fedecafé se quejan por la construcción de nuevos locales dentro del edificio ubicado en el centro histórico de Barranquilla, argumentando la invasión de los espacios comunes y zonas de ventilación. La construcción de nuevos locales en Fedecafé en el centro de Barranquilla ha generado polémica. Los comerciantes denuncian que las mismas se han levantado de manera improvisada y antitécnicas, provocando hacinamientos y poca circulación. La visual aquí es opaca, la contaminación, la movilidad no se puede hacer acá. Aquí estamos pasando muchas necesidades y nosotros hace rato venimos tratando de conversar precisamente esos problemas con la administración. De acuerdo al comerciante Javier García, no obstante, al denunciar el hecho ante la alcaldía distrital, no han tenido respuesta. El exconcejal de Barranquilla, Rafael Sánchez Anillo, mostró su preocupación ante el hecho. Este edificio está reconocido por el gobierno nacional como un patrimonio nacional en los cuales no se puede hacer ningún tipo de modificación. Por su parte, Miguel Vergara, secretario de Planeación del Distrito, aseguró que para hacer cualquier construcción en zona de patrimonio hay varios pasos a seguir. Lo que podemos revisar inmediatamente de oficio aquí en la administración es a través de esta denuncia ciudadana, es pasar la solicitud a control urbano para revisar si estas personas, o sea, si estas personas que están construyendo en el edificio de Fedecafé tienen licencia de construcción o no. Si no tienen licencia de construcción, la obra tendrá que frenarse y tendrá que cumplir con todos los requerimientos de la zona de patrimonio. Flor Díaz Ospino, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en Operación Martillo, la Policía Nacional realizó 8 procesos de extinción de dominio a inmuebles y un tractocamión evaluados en 2.200 millones de pesos. Los operativos se desarrollaron en Sucre y las propiedades serán utilizadas para depositar, comercializar y transportar droga. Una finca en San Onofre, una cabaña en Tolú y 5 viviendas, de las cuales 3 están ubicadas en Sincelejo y otras 2 en Cincé y Corozal, además de un tractocamión, fueron objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía Cuarta Especializada. Obedece a una investigación en temas de microtráfico, narcotráfico. Algunas de estas propiedades con extinción de dominio eran utilizadas por bandas criminales al servicio del narcotráfico para almacenar droga. Acaparar cantidades de base de coca, como en el caso de la finca La 70, que el año pasado fueron alrededor de 500 kilos de base de coca que fueron incautados. Según la policía, los bienes incautados están evaluados en 2.200 millones de pesos. Otras 75 propiedades en el departamento de Sucre están en proceso de extinción de dominio de acuerdo a informaciones de la Fiscalía. En Sincelejo, Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en total normalidad transcurrió el segundo día de tregua en la Franja de Gaza. Portavoces palestinos aseguran que las negociaciones con Israel en el Cairo van por buen camino. En total calma se cumplió el segundo día de tregua entre Hamas e Israel. El primer encuentro de las comisiones de ambas partes en la ciudad del Cairo duró alrededor de 9 horas. Fuentes cercanas del gobierno palestino aseguraron que aunque no se llegó a un acuerdo sobre un cese al fuego definitivo, las negociaciones van por buen camino. Por su parte, Israel ha anunciado en las últimas horas que se encuentran preparados para afrontar cualquier denuncia por crímenes de guerra ante la Corte Internacional de Justicia, tal y como lo han solicitado la Autoridad Palestina, ONGs internacionales, gobiernos extranjeros y el Consejo de Naciones Unidas. Desde el inicio de la operación Margen Protector, la cifra de víctimas mortales llega casi a los 2.000 palestinos, de los cuales el 75% son civiles, entre ellos al menos 456 niños y 237 mujeres, según el último reporte del gobierno palestino. Karen Oñate, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en las últimas horas, Estados Unidos ha desplegado flotas aéreas y navales en el Golfo Pérsico para atacar cualquier posición del grupo terrorista Estado Islámico. Aquí está el informe de Las Noticias.
Luego de la orden del presidente Barack Obama para lanzar ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico, el ejército americano ha desplegado un centenar de aviones de combate y una flota de 8 buques sobre el Golfo Pérsico para atacar cada posición de este grupo. Desde el día de ayer, Estados Unidos ha realizado alrededor de 4 bombardeos contra carros y artillerías del Estado Islámico. Al menos 10 combatientes han muerto y 80 han resultado heridos. En las montañas al norte de Irak continúan las operaciones humanitarias para los desplazados de la ciudad de Ibril. En las últimas horas, Francia ha instado al gobierno americano para que siga dotando de armamento a los iraquíes y kurdos para continuar la lucha contra los terroristas del Estado Islámico. Karen Oñate, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El delantero de River Plate, Teófilo Gutiérrez, fue víctima de insultos muy racistas por parte del locutor de fútbol argentino Alberto Raimondi. Gran indignación ha causado en Colombia y en especial en Barranquilla los insultos y comentarios racistas del narrador argentino Alberto Raimondi contra el jugador Teófilo Gutiérrez. Perdón, los hinchas de River, no porque Teófilo Gutiérrez no tiene nada que ver con River, pero yo lo tengo montado en un huevo. Para mí es un negro de mierda que tiene un orto bárbaro. Además, en su cuenta de Facebook, Raimondi manifestó: yo no me banco a Teo Gutiérrez porque es un mal tipo que se ha portado mal en cuanto club se ha cruzado. Tras ver su error, Raimondi quiso justificarse y manifestó: no me vengan después con el INADI, la Institución Nacional contra la Discriminación en Argentina, y esas estupideces. No lo digo por racista, lo digo porque Teo es una mala persona. Luego, en su cuenta de Twitter, el periodista expresó frases como: además, ¿de qué raza es este muchacho? ¿Es de otra raza? Si Gutiérrez fuera argentino, rubio y de ojos celestes, pensaría lo mismo y diría lo mismo. En Sudamérica también se ve el racismo en el fútbol. Guillermo Carbonell Martínez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. A lo mejor Raimondi se quiere hacer célebre atacando a Teo Gutiérrez. Lamentable. Aún se encuentra recluido en un centro asistencial en Córdoba, Argentina, el ex técnico de Junior, Miguel Ángel El Zurdo López, producto de una isquemia cerebral. Después de sufrir una isquemia cerebral, aún se encuentra recluido en un centro asistencial en Córdoba, Argentina, el ex técnico de Junior Miguel Ángel El Zurdo López. El neurólogo Manuel Quinn nos explica las consecuencias en una persona de la edad de López que puede tener una isquemia. Puede perderse la fuerza en un brazo, en una pierna, o si es más extenso, en todo el hemicuerpo correspondiente. ¿Qué secuelas puede dejar la isquemia? La más común que ustedes pueden apreciar en muchas personas que están inclusive deambulando en la calle, son las personas que quedan con disminución de la fuerza en medio cuerpo. El zurdo, un batallador del fútbol, y ahora un batallador de la vida. Guillermo Carbonell Martínez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bueno, y esta tarde, hora colombiana, se cumplió el compromiso Real Madrid, coronándose campeón de la Supercopa de Europa con 2 goles del portugués Cristiano Ronaldo, que hoy fue un jugador diferente al que estuvo en el Mundial. Por otra parte, el barranquillero Carlos Vaca, o mejor de Puerto Colombia, actuó para su equipo, pero no pudieron ganar. 2-0 fue el score. Por hoy no es más en deportes, vamos inmediatamente con nuestra farándula que tenemos preparada para todos ustedes. La depresión es una de las principales causas por la que las personas deciden acabar con su vida. Los famosos no están absueltos de este problema. La lista de suicidios es enorme. El actor Robin Williams fue la nueva víctima de esta causa. Las Noticias habló con la psicóloga Luz Marina, quien nos cuenta sobre el tema. Cuando nosotros hablamos de depresión nos referimos a un estado que tiene 2 correspondencias. Por una parte de tipo biológico, una deficiencia de algunas sustancias en el cerebro, específicamente la endorfina, y por otro lado de correspondencia psicológico, si se puede decir así, situaciones de nuestra vida cotidiana que nos llevan a experimentar estados de profundo dolor. Famosos como Marilyn Monroe, el rey del rock and roll Elvis Presley, la ex Playboy Anna Nicole Smith, el artista Vincent Van Gogh, entre otros, tienen algo en común: decidieron quitarse la vida. Para muchos, los famosos lo tienen todo, pero ¿qué los lleva a tomar esta decisión? Recordemos que estas personas tienden a caer mucho en la drogadicción y en la farmacodependencia como una forma de aislarse de este compromiso social. Aparentemente las estrellas lo tienen todo, y detrás de una sonrisa se pueden esconder los peores temores. Caroline Rivera, Las Noticias, un compromiso con la verdad.
Los médicos de la región Caribe ya tienen una cooperativa que ofrece los mejores servicios a ellos y a sus familias. Comedal es una cooperativa médica especializada en el ahorro y crédito exclusivo para el gremio médico. Desde hace 5 años iniciamos un proceso de expansión, inicialmente en la ciudad de Bogotá, y desde enero comenzamos a trabajar aquí en Barranquilla. Hoy tenemos el gusto de inaugurar esta oficina y pensamos que va a ser apenas el inicio, porque muy rápidamente vamos a tener un proceso de expansión en toda la costa atlántica. Comedal presta fundamentalmente servicios de ahorro y crédito, pero además de ello tenemos beneficios solidarios a todos nuestros asociados, representados en ¿qué? En auxilios, en becas. Ofrecemos también unos seguros colectivos muy importantes y a precios muy sostenibles, muy buenos, y además de eso, también a través de la solidaridad ya ayudamos a estudiantes de bajos recursos económicos. Comedal invita a la comunidad médica de Barranquilla y a la región Caribe a ser parte de su mundo de servicios financieros y solidarios diseñados exclusivamente para el bienestar del gremio médico de la región y del país. Bien, ahí veíamos la información del entretenimiento y de esta manera le damos fin a la emisión del día de hoy. Así es, recuerden que tenemos una cita puntuales mañana de 6:30 a 7 de la noche. Que descansen, feliz noche para todos.